En esta mañana vamos a continuar a la luz de la palabra de Dios con las características fundamentales, primordiales y que son relevantes en la vida de un padre que deja huellas a sus hijos. Deja huellas a sus hijos. Y lo vamos a hacer ahora a través de dos personajes bíblicos más que el Señor nos permite tomar sus vidas a la luz de la palabra, en donde ellos demostraron ahora santidad y adoración. La semana anterior hicimos la introducción en los primeros puntos de la entrega formal de este tema, un padre obediente a Dios, y tomamos la vida de Abraham. También tomamos otro ejemplo, un padre consagrado a Dios, y tomamos la referencia en la vida de Josué. Hoy vamos a ver dos características más a través de dos hombres de Dios que desempeñaron el rol de padre. Y en ese sentido vamos a tomar esta mañana un padre santificado a Dios, y lo vamos a hacer en referencia a la vida de un hombre que nos permite ver que sí es posible vivir en santidad, como es Job. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Características importantes en la vida de Job, y usted puede ir anotando: un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, tomamos esta referencia el día de hoy como un hombre que vive en santidad. Job era inocente, si es que cabe el término y la expresión para poder describir su personalidad. Job era inocente, es decir, él fue hallado sin falta. Por lo tanto, podemos suponer que tomó muy en serio lo que es el pecado y se arrepintió de inmediato cuando supo que estaba equivocado. Haciendo un paréntesis un poco más amplio y en resumen también de quién era Job. Él no trató de mantener su pecado bajo el control. Más bien él se deshizo del pecado por medio del arrepentimiento inmediato, al cual cada uno de nosotros también puede acceder. Su temor de Dios era grande, y la Biblia lo describe. Se nos dice que Job era intachable, que era perfecto. Y entienda por la palabra perfecto, no lo que tal vez hemos venido conceptualizando de una manera muy limitada. No creemos que es una persona que jamás cometió una falta, o que era una persona que no podía equivocarse, que era más o menos un robot. No es así. Ese no es el concepto. Es una persona madura. Cuando en el hebreo o en el griego encontramos la palabra perfecto, se refiere una connotación simplemente a madurez. Por lo tanto, él era intachable, era muy maduro. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de perfecto o maduro? Pues bien, quiere decir que él era perfecto y muy maduro en su relación con Dios. Y esto es consecuencia de la intimidad. Usted no va a llegar a la madurez por accidente. Usted no va a llegar a la madurez porque compra cápsulas de madurez en una farmacia. Usted no va a llegar a la madurez porque se la transfiere un padre a un hijo. Usted llega a la madurez espiritual como consecuencia de la intimidad y del tiempo que uno invierte en las cosas de Dios, en el tiempo de oración, en el tiempo de lectura de la palabra, en el tiempo de esa intimidad que tenemos con nuestro Padre Celestial. Por eso es importante sostener la importancia, valga la redundancia de decirlo de esta manera, en la cual usted y yo estamos llamados a invertir tiempo delante de Dios para poder alcanzar esa madurez espiritual. En ese sentido, sabemos entonces que se refiere a una madurez delante del Señor. Job amaba y se preocupaba por sus hijos, que es el énfasis que queremos dar en esta mañana. Él se preocupaba por sus hijos,
él los consagraba cada mañana con holocaustos. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Pero si yo pongo esta afirmación delante de ustedes el día de hoy, les hiciera la siguiente pregunta: ¿qué les parece el comportamiento de Job referente a sus hijos? ¿Qué les parece? ¿Les parece que eso es una manifestación de amor o no? Un padre que consagra a sus hijos diariamente, que se preocupa por su vida espiritual diariamente, que los bendice diariamente, es una manifestación abierta de lo que es el amor. Amor, amados hermanos, el amor por sus hijos. En aquellos días el sacrificio era un holocausto, que era una ofrenda de un animal, según lo que contemplaba en el marco de lo que Dios había establecido de cómo debería de presentarse un sacrificio. Una ofrenda en la que la víctima se quemaba completamente en el altar. Podemos también ver que este hombre, según lo que nos dice el versículo 1, era temeroso de Dios. Un padre temeroso de Dios, entonces es un padre lleno de sabiduría, porque una persona llena de sabiduría se aparta del mal. Vemos en el versículo 1 que lo sostiene en esta mañana la palabra. Job tenía un temor reverencial, un respeto, un concepto elevado y santo de Dios. Y como resultado, odiaba, aborrecía y se apartaba del mal, del pecado. Y en ese sentido, y es importante sostenerlo en una comparación a los tiempos actuales, era diferente al hombre y a la mujer de nuestros tiempos, que no tiene temor de Dios. Así de sencillo. No tiene temor de Dios. Vamos a conocerlo un poco más a Job. Veamos Job capítulo 1, versículos 2 y 3. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Vamos a ir conociendo a Job un poco más. ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Estamos hablando de un hombre con una familia muy grande, estamos hablando de un hombre con muchas posesiones, estamos hablando de un hombre que era el más importante o considerado de esta manera, como lo dice la Biblia, en el marco social. No era cualquier personaje Job, era un hombre importante, un hombre productivo, un hombre que había marcado la sociedad, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Aquí vemos que él tenía una hermosa familia de 10 hijos, era un hombre muy rico, toda su familia vivía rodeada de lujos y también de muchas comodidades. Ahora, esos camellos eran muy importantes por varias razones, porque era la fuente también de sus negocios. Y parece que se dedicaba a los transportes, de acuerdo a la historia que podemos extraer de características importantes de quién era él. Pero él tenía las asnas por la leche que daban, que se consideraba en aquellos días también una exquisitez, una fuente de negocio muy importante. Dice el versículo 4 de Job 1. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas. Banquetes, imagínense, grandes fiestas por todos los lujos y las riquezas que ellos tenían. Cada uno en su día. Eran grandes fiestas y parece que eran constantes y permanentes. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Una vida bastante interesante desarrollaban los hijos de Job. Banquetes uno por uno. Convidaban con sus hermanas. Ellos tenían la posibilidad de hacerlo de acuerdo a lo que describe la Biblia. Este hombre, en la abundancia y en la abundancia que nadaba, tenía una vida muy fácil. Pero hay que observar que en medio de toda esta opulencia, Job no se había olvidado de Dios. Había un temor reverencial en su vida hacia Dios. Versículo 5 dice lo siguiente: y sucedía que una vez pasados, estamos en el capítulo 1, los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Quiero que comprenda y subraye esta parte.
en base al contexto que les he venido planteando en esta mañana. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, quiere decir de los banquetes que se hacían, ¿qué hacía Job? Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaban de mañana y ofrecían holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrían pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Y podemos hacer un alto ahí y hacernos la pregunta: ¿usted alguna vez ha reflexionado como Job? ¿Alguna vez usted ha dicho, quizá mis hijos vienen de una reunión, vienen de la universidad, vienen del trabajo, vienen del colegio y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones? Era un hombre que se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Es un hombre que tenía muy claro la responsabilidad que tenemos de esa herencia que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que esto mismo hacía cada vez. El detalle que aquí nos interesa es que Job no sentía que él necesitaba presentar holocausto por sí mismo. Su preocupación era latente y constante por sus hijos. Y él estaba claro que él se encontraba bien con Dios, según lo que podemos extraer de la lectura. Pero más bien él creía que quizás sus hijos o sus hijas no estaban cerca de Dios como deberían de haberlo hecho. De modo que él ofrecía sacrificios por ellos. Él era como el sumo sacerdote de su propia familia, porque esa es la responsabilidad de un sacerdote. Presentaba sacrificio por los demás. En este caso era intercesor por sus hijos. Tenía temor en su corazón delante de Dios. Él tenía temor porque era un hombre perfecto, era un hombre sin tacha, era un hombre que se acercaba a Dios en intimidad y por eso tenía la madurez, por eso se apartaba del mal, por eso estaba lleno de sabiduría. Y pensamos más bien que hay muchos hoy por hoy en estos tiempos, que sienten lo mismo o no lo hacen acerca de sus hijos. ¿Cuántas personas realmente piensan como Job referente a sus hijos? ¿Cuántas personas no lo hacen? Pero en el caso que estamos tomando como referencia, este hombre reconoció que él no podía hacer frente por sí mismo a la vida que estarían llevando sus hijos delante de Dios. Y por lo tanto, él se dirige a Dios. Job estaba consciente que no podía llevar esa carga y lo que hacía era dirigirse a Dios por la vida de sus hijos. Y ahí podemos llegar a un punto de quiebre, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Hay muchos padres y madres en nuestros días que están muy preocupados porque tienen un hijo o una hija que se ha descarriado, un hijo o una hija que ha abandonado el hogar, un hijo o una hija que ha abandonado sus estudios, que no quiere hacer nada de la vida, o que de repente se ha refugiado y arrastrado a través de los vicios que ofrece el mundo. Muchos de estos padres no han podido aún dirigirse a Dios porque no tienen intimidad delante de Dios, porque no conocen de lo que Dios es capaz a través de la palabra de Dios. Muchos están llevando sobre sus propios hombros esta carga que no pueden sobrellevar. Job sabía que él no lo podía hacer y necesitaba dirigirse a Dios para poder interceder por sus hijos, para poder consagrar a sus hijos, para bendecir a sus hijos. Era un hombre que tenía una relación importante. El que no se acerca a Dios por sus hijos está sobrellevando una carga, problemas demasiado grandes que no va a poder resolver jamás. Porque solo con Dios tenemos esperanza, solo en Dios hay salida, solo en Dios podemos encontrar una respuesta. Alejados de Dios, nada va a ser bueno y no encontraremos nunca una salida. Job supo a quién dirigirse en sus temores. Job sabía que solo en Dios podía encontrar el único canal para bendecir a sus hijos. Y él, en el marco histórico, siguiendo la costumbre de su tiempo, ofrecía sacrificios a favor de sus hijos. Aquellos holocaustos
que, como los mencionamos hace un momento, eran sacrificios en los cuales la víctima se quemaba por completo. Por completo. Y esto nos recuerda y nos habla acerca de la figura de Cristo Jesús en el altar, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora Jesús entra en escena porque Él un día vino a esta tierra y entregó su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros, y aquel que lo ha recibido y aceptado en sacrificio a Jesús, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, entonces tiene que saber que no está solo como padre, que no está solo como madre, que no está solo para poder desarrollar los roles que el Señor nos ha entregado. Podemos acercarnos en momentos de temor, de incertidumbre sobre la vida de nuestros hijos a Dios. No hay necesidad de actuar como llanero solitario, no hay necesidad de alejarnos de Dios para resolver los problemas que pueden enfrentar nuestra familia, nuestros hijos en este caso. No lo podemos hacer solo. Dice la palabra en Isaías 43, vamos un poquito más adelante, Isaías 43, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No estamos solos. Y Dios nos dice en esta mañana que Él está con nosotros, que no temamos. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso es saber, amados hermanos, que es una promesa de Dios para nosotros. Es una promesa de que no estamos solos en esta vida, de que no estamos solos jamás de los jamases, porque Dios está con nosotros. Si usted es un hijo de Dios, debe de saber que la crianza de sus hijos va a ser acompañada de parte del Señor e instruida por medio de la palabra que Él ha dejado a nuestro alcance. En la crianza de tus hijos, padre sacerdote que hoy me escuchas de tu hogar, no estás solo, no estás solo, porque nuestro Padre Celestial nos acompaña en el diario caminar. En ese diario caminar que enfrentamos desde el día que llega esa herencia a nuestras vidas hasta el día que Dios lo haya decidido. Solo debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y la crianza de nuestros hijos, la sabiduría que necesitamos, está ahí a la luz de la palabra para poder instruir a nuestros hijos. Debemos de ver algo importante en la vida de Job, es su relación con Dios. Job tenía una excelente relación con Dios y no se preocupaba por él, pues él amaba y temía y obedecía a Dios. Él tenía una vida santificada, camino y calzado, camino llamado santidad. Él vivía una vida santificada, tenía una estrecha relación con Dios, y es la misma relación que tú y yo debemos de tener cada día de nuestras vidas. Era real lo que se habla de Job, porque Dios mismo lo dice. Versículo 8 de Job 1, regresamos al capítulo 1 de Job, versículo 8, vemos lo que dice Jehová. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Era Dios dando testimonio de quién era Job. Dios mismo dando testimonio, características, descripción, comportamiento de quién era Job. Y lo dice ahí: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, o sea, maduro y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo presenta a manera de pregunta, y nosotros lo estamos haciendo de manera exclamativa, porque es un testimonio que está ahí, el testimonio de Dios respecto a un hombre. ¿Cuál es el testimonio de Dios para tu vida? Si hoy tú tuvieras que recibir una descripción de parte de Dios, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si tú te haces esa pregunta el día de hoy, ¿qué opina Dios de mí como padre?
¿Qué está opinando Dios de mí como madre? ¿Qué está opinando Dios de mí como hijo, como hermano, como cristiano? ¿Qué está opinando Dios? ¿Tendrá una descripción parecida a la que se refería de Job? Pregúntese en este día si Dios tiene esa descripción de usted. No se decepcione de lo que vaya usted a recibir, sino más bien reflexione y haga un alto en su vida para que pueda tomar el camino correcto. Tal vez no tenemos una estrecha relación con Dios porque hay cosas más importantes en el día a día. Hay un trabajo que hay que realizar. De repente hay que atender un negocio, de repente hay que darle tiempo al deporte, hay que darle tiempo a la recreación, a la novela, a la vecina, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber algo más importante que tener una estrecha relación con Dios. Si no tenemos esta estrecha relación con Dios, téngalo por seguro que este testimonio no va a ser el de usted. Tenemos que buscar de Dios para que Dios pueda realmente opinar de nosotros de esta manera: perfectos, maduros, como lo podemos decir, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Tenemos como padres un mandato constante, como sacerdotes de nuestro hogar, y es mantenernos como varones rectos, temerosos y apartados del mal. Y para tener la fuerza y la capacidad de poder vivir de esta manera, necesitamos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí. Él mora en nosotros y hay que pedir poder, hay que pedir capacidad, hay que pedir fuerza para poder vivir de la manera que Dios establece. Para poder vivir en esta condición, para poder interceder ante Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, como bien lo dice su nombre, el Todopoderoso, para poder interceder por una esposa, para poder interceder por unos hijos, para poder interceder por la familia en sí, por el hogar en sí, necesitamos tener esta condición. Si no tenemos esta condición de Dios, ¿de qué tipo de oración intercesora estaríamos hablando? Tal vez hay oraciones que se quedan en el techo del dormitorio. Tal vez hay oraciones que se quedan un poquito más allá. Tenemos que ver que nuestras oraciones lleguen a la misma presencia de Dios. Muchas veces hay hijos que les toca interceder por la vida de sus padres porque el testimonio de sus padres no es el correcto ni digno de imitar. Pero gloria a Dios por esos hijos que anhelan ver en sus padres un ejemplo digno de imitar. Gloria a Dios por aquello. Y es importante que reflexionemos qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dejando a nuestros hijos? Un día vamos a estar ante el eterno y soberano Dios rindiendo cuentas. Para el mundo, para la sociedad, para los gobiernos, para las estructuras estatales, la rendición de cuentas es un principio constitucional hoy por hoy. Y todo el mundo está llamado a ser transparente, rindiendo las cuentas de su gestión. Dígame usted si para Dios no va a ser lo mismo. Aún más tenemos que ser transparentes delante de Dios, porque un día vamos a estar rindiendo cuentas de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho mientras estábamos viviendo en esta tierra. Y si eres un hijo de Dios, vas a estar ante el tribunal de Cristo, rindiendo las cuentas sobre la crianza de tus hijos, sobre el testimonio delante de tus hijos, sobre la intimidad que deberíamos de tener delante de Él. Dice Romanos 14:12 como referencia: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Si usted en su condición civil es soltero, si es viudo, si es divorciado, si es casado, si está como hijo, si está como padre, si está como abuelo, todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de sí delante de Dios. Y dice Santiago 4:17 como referencia también: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno que podemos hacer como padres? Dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo, ser un buen esposo, ser una buena esposa en el caso de las mujeres, ser una buena madre, ser buenos hijos. Porque todo empieza en el núcleo, en la Jerusalén, en ese centro de vida. No se desgaste solamente mirando hacia afuera, de adentro hacia afuera.
no de afuera hacia adentro. Reiteradas veces lo he dicho, mucha gente quiere cambiar al mundo y la primera recomendación que se le hace a ellos es: comience por su cuarto, ordenándolo. O en otras palabras, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Padre, que el día de hoy recibes un mensaje de parte de Dios, mantengámonos santificados ante Dios para que podamos ser de impacto en la vida espiritual de nuestros hijos. Otra característica más que vemos en este tema de una vida que marca una vida para bendición es un padre que adora a Dios. Job nos muestra un panorama de santidad para poder interceder delante de Dios por nuestros hijos. Pero ahora vamos a ver a otro hombre llamado David, conocido como el salmista David, como el rey David, como el David que derrotó a Goliat, como David que derrotó a sus miles, a sus millares. Bueno, hay muchos nombres y características: el pastor de ovejas, el hijo oculto, el marginado, etcétera, etcétera. David también cumplió un rol de padre, y ahora podemos ver en esta característica un padre que adora a Dios a través del Salmo 27. Vamos a ir ahora al libro de Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Algunos podrán decir: ya esto suena medio cursi, ¿no? Alguien va a decir: esto ya está fuera de contexto. Alguien podrá decir: esto es fanatismo. Alguien podrá decir en estos tiempos: ya eso ya raya en religiosidad. Y una serie de epítetos y calificativos negativos en contra de esta postura de un hombre de Dios. Alguien pudiera decir: eso ya es locura, ya estamos rayando en el extremo, en la locura. ¿Cómo voy a vivir yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová? Pero mira lo que dice la palabra de Dios cuando tú quieres impactar la vida de un hijo. Y claramente lo deja ver. ¿Con qué propósito? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para poder contemplar la hermosura de Jehová y para poder inquirir en su templo. La hermosura de Jehová. Qué poesía, manjar, miel a nuestro paladar. La palabra es más dulce que la miel a nuestro paladar. Y esto es un manjar, amados hermanos, que hay que saborearlo, que hay que disfrutarlo, que hay que poderlo desagregar de tal manera que usted pueda sentir la bendición de la palabra en su vida, en el ejemplo que vamos a tomar como referencia. El rey David fue un adorador en la presencia de Dios. Lo hizo antes en su vida de soltero y lo hizo después también en su vida como padre. Él fue un adorador, amados hermanos, delante de Dios. A pesar de haber fallado, porque David tuvo muchas fallas, no vamos a hablar de todas ellas, ni tampoco nos vamos a detener a describirlas. Usted, si las quiere conocer, adéntrese un poco más en la palabra de Dios. Él cometió fallas: traición, mentira, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre falló delante de Dios, pero una vez que se arrepintió, arrepentimiento, giro de 180 grados, dejar el camino que nos llevaba por el lugar equivocado para tomar el camino delante del Señor nuevamente. Él no volvió atrás. Una vez que se arrepintió, no volvió atrás. Más bien, su espíritu adorador se profundizó. Y la prueba de ello son los preciosos salmos que usted tiene al alcance de su mano. ¿Cuántos salmos tiene la palabra de Dios? Usted ya los ha de saber, los ha leído, los recita, los comparte y los utiliza en su diario vivir. La prueba está ahí, en estos preciosos salmos dentro de la palabra de Dios. David, antes de su partida, ya en sus días finales, David, inspirado por el Espíritu Santo, comienza con mucha claridad y le deja un legado a su hijo. Un legado, una herencia, un propósito para poder continuar. La prolongación de vida de un hombre son sus hijos. Y él estaba dejándole un legado a su hijo Salomón, el más importante de todo lo que pudiera él haber dejado, se lo estaba dejando a su hijo Salomón. Léalo conmigo en Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío,
reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Voluntario, ánimo. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Había, amados hermanos, un legado, un mensaje, un propósito que Él se lo estaba transfiriendo a su hijo en sus días finales. David anhelaba que su hijo Salomón, quien era el que lo iba a reemplazar, quien lo iba a suceder, siente el fuego que le quemaba por dentro por amar a Dios. Deseaba que su hijo reconociera a Dios, a ese Dios que él había adorado, a ese Dios que le había mostrado en la quietud de los pastos, cuando él cuidaba de las ovejas, a ese Dios que estuvo con él todos los días de su vida, hasta el día de su muerte, lo acompañó y nunca lo abandonó, aún en sus momentos de flaqueza, en sus momentos de debilidades, como en sus grandes victorias. Siempre el Dios de Israel estuvo con David. Su inmenso poder y misericordia, y como rey, aquel Dios que fue el precursor de sus victorias y batallas. Mi pregunta sería para todos aquellos que en el día de hoy reflexionan conmigo a la luz de esta palabra: ¿cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es ese legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Si hoy tuvieras que partir, ¿qué le dejas a tus hijos? ¿Mal humor? ¿Mal carácter? ¿Vicios? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos si hoy tuviéramos que partir a la presencia de Dios? Si hoy usted tuviera que preparar sus maletas espirituales porque ya está avisado con el pasaporte y se tiene que ir a la presencia de Dios, ¿qué le tocaría dejar a sus hijos hoy? ¿Cuál va a ser esa herencia que usted le puede dejar a ellos? ¿Cuál va a ser el legado y el propósito a continuar en su ausencia? ¿Qué le va a heredar a su hijo? ¿Cuál es esa bendición que usted puede transferirle a su hijo para que él continúe en su legado? Como este hombre nos demuestra a través de la palabra, que preparaba esas palabras desde lo más profundo de su corazón para decirle a Salomón lo que tenía que hacer. ¿Cuál sería ese legado que nos tocaría dejar hoy por hoy a nuestros hijos? David deseaba que Salomón sirviera a Dios con un corazón perfecto y de buena gana y con un gozo rebosante. Muchas veces en estos tiempos no tenemos la actitud correcta delante de nuestros hijos para que sea nuestra vida de bendición para ellos. A veces solamente tenemos insultos, palabras peyorativas, palabras humillantes, y a veces no precisamente en contra de ellos, sino en contra de la esposa, o a veces en contra de los padres, que al final del día son los abuelos de ese muchacho. Él sabía, David sabía que la sincera devoción de parte de su hijo iba a ser escudriñada por Dios. Eso sabía David. Deseaba que su hijo buscara el rostro de Dios de todo su corazón, porque de lo contrario, lo opuesto, significaría que sería apartado de la presencia del Dios que él adoró toda su vida. Y siempre lo he sostenido. A David se le decía el loco. ¿Y sabe por qué le decían el loco? Porque él adoraba ahí en los campos a Dios cuando era un tierno muchacho. David fue maltratado por su propio padre, si es que cabe el término, porque fue marginado por su padre, marginado por sus hermanos, marginado por una sociedad, pero Dios nunca lo abandonó a él. Y él sabía que la mejor manera de poder proseguir una vida de bendición era también a través de decirle a su propio hijo quién era Dios para él y quién fue durante toda su vida. Qué retrato que nos muestra David como padre. ¿Cuántos padres aquí presentes desearían dejar un legado así a sus hijos? ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí presentes quisieran dejar un legado como este que acabamos de enunciar? Por esto,
y nosotros lo sabemos muy bien, amados hermanos, no fue fácil, no fue sencillo. Hay una condición importante, que es a través de una acción que debemos de tomar en esta hermosa mañana. Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos a ver cómo, en este caso, Moisés, a través de recordar nuevamente la ley al pueblo de Israel, nos permite ver aquella condición que es a través de una acción por mandato de Dios que todo padre debe de hacer diariamente con su hijo. Y dice el versículo 2 en adelante. Si usted puede marcar en su Biblia hasta el versículo 9, hágalo en esta mañana. Aquí usted va a encontrar dos cosas que normalmente, y lo he sostenido antes y lo he compartido con ustedes, dos cosas importantes que hasta el día de hoy, desde que fue escrito eso, imagínense cuántos miles de años han pasado, y los judíos lo siguen haciendo como que hubiese sido el día de hoy escrito y dada esa disposición. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 6: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Usted ahí tiene la clave perfecta, amados hermanos. Dios está dando estatutos, mandamientos que Él mandó. ¿Y a quién se lo manda a guardar? A tus hijos, y al hijo de tu hijo significa de generación en generación, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo esto lo llaman el Shema, y Shema significa escuchar. Y así como escucha el pueblo de Israel, escucha la iglesia de Cristo. Y escuchamos en este día lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que hacer. Tenemos que repetirla diariamente a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de generación en generación. Si queremos ver un legado de adoración en la vida que Dios nos da a través de nuestros hijos, tenemos que hacerlo diaria y permanentemente. Escucha, iglesia, en este día lo que Dios tiene que decirte. No ha pasado de moda el Antiguo Testamento, por si acaso, si algunos quieren escuchar eso, no ha pasado de moda. Pasará de moda la tecnología, la ciencia, la ropa, las tendencias, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra. Por lo tanto, lo que hoy acabo de leer hasta el momento es fresco. Dios no tiene tiempo, Él es eterno. Y usted y yo estamos hoy aquí parados y el Señor nos está hablando hoy. Aquí nos está hablando el Señor hoy. Y dice el Señor: oye, escucha. Versículo 5: y amarás. Después de que todo esto se lo da como un condicionamiento prolongado de manera diaria, dice: y amarás, acción. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La acción está en amar a Dios. Una vida que adora a Dios es una vida que le ama. Usted no ama a Dios porque usted quiere amarlo, no. Usted ama a Dios porque Él nos amó primero. Y porque Él nos amó primero, hoy estamos aquí sentaditos escuchando lo que Él tiene que decirnos para ser ese tipo de padre que Él anhela en tu hogar. Y dice algo más: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Meshusha, que cada judío lo pone en la puerta de su casa. Y todos los días que entra se acuerda.
y todos los días se la repite a sus hijos. Qué hermoso, amados hermanos, que podamos invertir nuestra vida, nuestros recursos en acordarnos en las cosas que edifican. Muchas veces pasamos el tiempo acordándonos de todo lo malo, de todo lo que no tenemos, de todo lo que pudo ser y no fue, pero a lo mejor pasará algún día. Y así vivimos quemando la vida cuando debemos realmente de tener en alto lo que Dios nos manda hacer. El hogar del cristiano debe de construir, dice, la primera línea de ofensiva contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que debe de ser nuestro hogar, el hogar cristiano construido, levantado como una línea ofensiva en contra del reino de las tinieblas que busca entrar en tu casa para destruir. El diablo quiere entrar a tu vida no para acariciarte, el diablo quiere entrar a tu vida para destruirte y no te dejará hasta verte destruido. Por eso, amados hermanos, tenemos que ver por nuestro hogar cristiano. Y en tiempos de caos, en tiempos de dificultad, en tiempos de la adversidad, debe ser la última línea defensiva contra la arremetida del príncipe de este mundo. La iglesia primitiva nació, se fortaleció y creció desde los hogares de los creyentes. En los hogares en donde un padre era un verdadero sacerdote, en donde una madre era una verdadera ayuda idónea, en donde esos hijos recibían la instrucción que Dios había dado en la antigüedad, que se repita todos los días. Y durante los 3 primeros siglos resistieron y conquistaron todo el mundo conocido, a pesar de estar bajo la más brutal persecución. El evangelio de Cristo se propagó en los 3 primeros siglos de una manera increíble. ¿Y dónde nació? En los hogares. El fiel reflejo de nuestra fe no se manifiesta en la iglesia, porque en la iglesia podemos ir disfrazados de cristianos. Se refleja en cómo nos conducimos en el hogar. Un verdadero padre es un verdadero padre en su casa, no en la iglesia. Porque en la iglesia podemos tener muchas caretas. Podemos ser buenos actores, porque eso es lo que significa en el griego, actor, de aquella época, en el tiempo de Jesús. Alguien que se ponía una careta para poder evidenciar una vida que no era la suya. ¿Qué había detrás de esa careta? La realidad. Y la realidad se vive en el hogar. El fiel reflejo de nuestra fe no se va a manifestar en la iglesia, sino en cómo nos conducimos en nuestro hogar. Algunos pueden predicar muy hermoso, exhalar un perfume incluso muy florido, con un lenguaje elocuente ante las congregaciones, pero en sus casas emanan un mal olor. Y no me refiero por no haberse bañado, sino un mal olor como aquella fragancia muy diferente con su mal humor. ¿Cuántos padres son malhumorados, impacientes, intolerantes, gritones, prepotentes, altivos? Y aquí a los que me están escuchando se los estoy diciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tal vez yo en mi vida como padre me he equivocado muchas veces y he actuado de la manera equivocada. Pero cuando Dios te habla por medio de su palabra, hacemos un alto y no queremos seguir perdiendo la bendición, sino que hacemos una acción de arrepentimiento y nos acercamos a Dios para poder realmente bendecir a nuestros hijos. Porque ¿qué legado le vamos a dejar? Esa imagen, esa fotografía. ¿Qué pasa si mañana no hay un mañana? Si mañana no hay un despertar y tus hijos se quedaron con aquella imagen de un padre altivo, prepotente, grosero, humillante delante de ellos. Hay que tomar con mucha atención lo que Dios le dice a los padres. Esto no es acto para cardíacos, es solamente para esforzados y valientes. Para no caer en la hipocresía, y esta es una palabra que muchas veces no nos gusta tocar, pero para no caer en la hipocresía, debemos de tener presente que la vida espiritual de la iglesia no podría llegar a un nivel superior del que viven ustedes en su hogar. Así de sencillo. Lo que usted es en su hogar, la vida espiritual de la iglesia es el límite. Así que si usted en su hogar no es un buen padre, no es una buena madre, no es un buen hijo, ¿qué esperamos acá? ¿Qué esperamos acá?
Si usted vive una vida de incomprensión, si vive usted una vida sin esperanza en su hogar, en su matrimonio, si de repente usted cree que ya no hay nada que hacer por su matrimonio, porque se le acabó el amor, está viviendo engañado. El amor nunca se acaba. El amor es una decisión. Y para poder impactar la vida de nuestros hijos debemos primero ver la vida del matrimonio. La vida del matrimonio. Así que así es, amado hermano. La palabra de Dios habla a nuestras vidas. Y habla a nuestras vidas con qué propósito: bendecirte. ¿A quién le va a doler más de ver a tus hijos sufriendo? De ver tu matrimonio destruido, de ver un hogar disfuncional. ¿A quién le va a doler más? Al autor, al dueño, al arquitecto de toda la creación, que hizo un hombre del polvo y ahí hizo una mujer de la costilla o del lado del hombre, y de ahí le dio herencia. El diablo se va a reír. En un matrimonio no hay ganadores y perdedores. O somos bendecidos en el Señor o estamos fuera de la bendición. ¿Y quiénes van a ser los que van a ser acreedores de esa bendición o de no bendición, de bendición? Tus hijos. Son tus hijos al final del día. Para no caer entonces en una hipocresía espiritual, amados hermanos, aquí en la iglesia, revisemos los hogares, revisemos la familia. No hallamos, dice aquí, en ningún momento algo contrario de lo que pasa en el hogar. Nos hallamos también en el periodo de la historia de la iglesia, donde nuevamente hombres y mujeres cristianos, verdaderos cristianos, se encuentran desafiados en sus hogares, testificando de Cristo. Lo que queremos hacer con estas 2 semanas es llegar a un punto de reflexión, porque muchas veces tomamos el Día del Padre como una celebración para decir, que no es hoy día por cierto, ¿no? Sino que la tomamos con la finalidad de decir, ay, bueno, ¿qué me van a dar? ¿Qué tributo me van a rendir? ¿Qué es lo bueno que he hecho? Amados hermanos, la palabra de Dios realmente desnuda la vida de una persona, porque llega a lo más profundo y realmente es para bendición. Tenemos entonces el desafío hoy por hoy de testificar en nuestros hogares que Cristo Jesús es verdad, pero que nuestras palabras estén por debajo de nuestras acciones, porque nuestras acciones son las que al final del día impactan la vida de alguien, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y antes que este movimiento ecuménico que hoy tenemos, modernista, de la música, de la farándula, que ha causado una verdadera inundación de mundanalidad en la vida cristiana, antes de que todo esto llegara, el cristiano en su hogar, amados hermanos, ya tenía claro que había algo que hacer. Lo único que ha hecho Satanás sobre los hogares es seguir hundiendo más en un problema que no precisamente comenzó en el mundo, sino que comenzó en el corazón de cada persona, que es la que representa una familia. El problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está donde nacen los malos pensamientos, las malas decisiones, porque de la abundancia del corazón, aquí. Y si aquí hay un problema, acudamos al mejor cirujano que puede arreglar el problema de mi corazón y de tu corazón. Acudamos al mejor cirujano que hoy nos ofrece una salida, Hoy más que nunca necesitamos fortalecer los cimientos de nuestra fe. Hoy más que nunca una vida es tan fuerte como el cimiento sobre el cual está fundada. Y si Cristo es la roca, pues entonces tu vida va a ser fuerte en Cristo Jesús. Toda persona sale de su hogar un día para introducirse en un mundo social y moral arrollador, por cierto. Pero el que tiene su fe fundamentada en los principios cristocéntricos, pues lo que fue en su hogar va a ser en el mundo. Padres, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos. Si aún tus hijos están bajo tu techo, gloria a Dios, porque tenemos oportunidad. Pero si tus hijos ya no están bajo tu techo, tú seguirás siendo padre hasta el día que te mueras. Y por lo tanto, delante de Dios podemos consagrar a nuestros hijos, bendecir a nuestros hijos e incluso inculcarle a nuestros hijos. Si tenemos que incomodar la vida de nuestros hijos a la luz de la palabra, por muy casados que estén y por muchos hijos que tengan, hagámoslo. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios. No hay que dejar pasar la oportunidad
Si no lo hiciste antes y hoy tienes la vida y la condición para hacerlo, hagámoslo. Necesitamos ser padres adoradores delante de Dios. Dejemos un legado para que nuestros hijos sigan adorando, alabando y exaltando el nombre de Dios. Hagámoslo el día de hoy. Pongámonos a cuenta con el Señor y que hoy el Señor nos desafíe. Si estás empezando como padre o aún no has empezado, el Señor te va a dar la oportunidad de poder poner en práctica todo esto en un momento, en su tiempo, en su voluntad y en el momento preciso para tu vida. Si ya has recorrido algunos años como padre o si ya estás en otra etapa como abuelo, hoy el Señor nos ha hablado de tal manera que podamos ver cada una de estas características, que tu vida marque la vida de tus hijos para bendición. Vamos a orar. ¿Qué tienes guardado en tu mente? La imagen de cada uno de tus hijos, de tus nietos. Y si puedes y estás ayudando a tus sobrinos, pues bueno, también pon a tus sobrinos que comiencen a pasar como esas películas que pasan como un rollo fotográfico, comienzan a pasar tac, 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 las fotos. Ahora van a ser las imágenes de tus hijos, de tus nietos. Si ya tienes bisnietos, de tus bisnietos. Quiero que esa imagen llegue a tu cabeza el día de hoy. Quiero que pienses en ellos y quiero que pienses en tu vida. Y si tu vida ha sido de bendición para ellos, y no me vengas a decir de lo material, porque cualquiera puede dar materialmente, sino de lo más importante, de lo espiritual. Quiero que tú pienses, al ver la vida de todos ellos y poner al frente tu vida, si realmente ha sido de bendición para ellos espiritualmente. Si tu vida ha marcado la vida de ellos para bendición. Que tú puedas el día de hoy hacer ese ejercicio. Yo por eso quiero que tengas cerrados tus ojos. No mires hacia ningún lado. No mires si otro lo está haciendo. Quiero que tú cierres tus ojos. Yo quiero que veas ahí. Lo que encuentres el día de hoy va a ser para bendición, porque si no lo has venido haciendo, hoy el Señor quiere que te arrepientas. El Señor hoy quiere que te presentes delante de Él y que pongas tu vida. Qué importante es darnos cuenta, y tal vez lágrimas pueden caer de tus mejillas, porque comienzas a ver a tus hijos desde el día que nacieron, sus primeros años, comienzas a ver cómo crecieron, y tal vez ya son adultos y nunca dejarán de ser tus niños. Y tal vez en este momento digas: Señor, perdóname porque no he sido de bendición para ellos. Tal vez no he podido dar lo que en realidad tú me llamas a darles a ellos. Tal vez en este momento ellos están tomando decisiones equivocadas porque no fui un buen padre, porque no estuve para ellos, porque fui egoísta con ellos, porque traté mal a su madre o porque dije cosas hirientes a ellos. Hoy quiero ponerme delante de ti, oh Señor, porque quiero pedirte perdón a ti y quiero pedirle perdón a mis hijos, porque tal vez no he sido un buen padre. Tal vez nadie quiere poner eso en una tarjeta. Tal vez nadie quiera decirle eso el día del padre. Tal vez nos llenamos de hipocresía, tal vez nos llenamos simplemente de una tradición consumista. Pero tu palabra es real. Tu palabra habla, tu palabra vivifica, tu palabra parte el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Tal vez en esta mañana llega a tu memoria un día en el cual lastimaste a tu hijo. Que el Señor pueda ministrar en este día, por medio del Espíritu Santo, nuestras vidas. Que el Señor pueda hablar a tus vidas. Que el Señor pueda ministrarte y consolarte y fortalecerte para que puedas tomar decisiones correctas. Son tus hijos y son tu bendición. Y tu vida debe marcar la vida de ellos para bendición. Este es un día en el cual el Señor trajo una palabra para tu vida, para que podamos tomar decisiones correctas, porque aún tenemos tiempo. Si no habías bendecido a tus hijos, hoy es el día de bendecirlos.
Hoy es el día de decirle: hijo, perdóname si no te he dado el tiempo. Hoy es el día de decirle: hijo, perdóname si no te he enseñado a orar o no te he acompañado en tus oraciones. Hoy es el tiempo de decirle: hijo, perdóname, porque tal vez mi vida no está impactando en lo que debe de trascender en la tuya, y es en lo espiritual. Tal vez es el tiempo que como padres reconozcamos que nos hemos equivocado y que los únicos que están pagando las consecuencias son nuestros hijos. Que en esta mañana tú y yo podamos acercarnos a Dios para pedir perdón. Dios te ha dado tal vez una segunda oportunidad y ahora tienes nietos, y que esos nietos puedan también ser impactados con tu vida espiritual. Que así como un día David le decía a Salomón, su hijo, en sus días finales, que lo que él anhelaba, que él buscara al Dios vivo y verdadero, que lo adorara, que lo buscara de todo corazón, con gozo, con ánimo voluntario. Que ese legado hoy sea también parte de lo que queremos decirle a nuestros hijos, porque un día no estaremos en esta tierra. Un día solo quedará un recuerdo de quienes fuimos cuando pasamos por esta tierra, pero son ellos los que nos van a llevar en sus recuerdos de las cosas buenas, de las instrucciones a la luz de la palabra, de las bendiciones que pudimos compartir con ellos, para que ellos lo hagan con sus hijos y los hijos de sus hijos. Tal vez hoy también como hijos nos toca perdonar a nuestros padres, tal vez porque no conocían del Señor. Tal vez hoy te toca sanar tu corazón de tal manera que puedas decirle al Señor: perdóname, porque tenía de repente una cicatriz de amargura en contra de uno de mis padres. Hoy es el día, porque si queremos enseñar a nuestros hijos a perdonar, también nosotros debemos de aprender a perdonar a quienes nos ofendieron. Hoy es un día que el Señor habla a tu vida. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, hoy es un día especial. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día donde esta casa se llena de tu presencia. Hoy es un día donde tu gloria ha descendido, Señor. Tu gloria, tu presencia, tu Espíritu Santo obrando y ministrando, consolando, fortaleciendo los corazones de hijos, de padres, hijos, de esposos, de nietos, de abuelos, de hermanos. Este es el día. Este es el día para abrazar a nuestras familias en el nombre de Jesús. Este es el día para abrazarnos como familia de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Este es el día en el cual el Señor nos da una oportunidad hermosa de poder postrarnos ante tu presencia, Señor, y decirte gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.